Como complemento al estudio de los amplificadores operacionales, ya habíamos estudiado la tecnología de diseño con MOSFET. Ahora comenzaremos el estudio de los operacionales y en general de circuitos integrados analógicos diseñados con tecnología BJT. El 741 pues es el prototipo del diseño analógico, de manera que hay un énfasis en el análisis de este circuito. El primer amplificador operacional que estuvo disponible comercialmente pues es el 702. Fue diseñado por Bob Widlar de Fairchild en la primera mitad de los años 60. Esto fue un hito en el diseño analógico y el estudiante pues puede comprobar que el circuito pues contiene todas las técnicas de diseño que todavía se estudian en la microelectrónica. El par diferencial, espejos de corriente, etc. Así como técnicas de retroalimentación adentro del mismo diseño. El 702 pues todavía está disponible, puesto que hay equipos que todavía lo tienen y siguen funcionando, ¿no? Pero bueno, como repuesto pues no es tan económico. Aquí podemos ver esto, lo hemos consultado al momento de hacer la presentación. Cuando el 702 apareció, pues costaba cientos de dólares. Pero si pues existe un equipo que lo tenga y se quiere reemplazar, pues aquí está lo que vale, ¿no? Hay versiones de 8 pines, como la que aparece en la fotografía, y versiones de 14 pines, ¿no? Entonces vemos de que hay pines de compensación de frecuencia, ya sea en adelanto o en retraso de fase, en las dos versiones. Lo que no tiene este integrado es compensación de offset. Ese fue el gran debate, ¿no? Si se ponían pines para compensación de frecuencia, no había espacio para pines de compensación de offset. Aquí se ven algunos circuitos recomendados por Fairchild. Y bueno, básicamente los hemos puesto pues para ilustrar que los condensadores de compensación en el amplificador de ganancia 100 y en el circuito que muestra la limitación del tiempo de subida a la salida, pues se ven el uso de las capacitancias para también en el amplificador de ganancia unitaria, pues se ve, digamos, la complicación de las redes de compensación para estabilidad. ¿Ya? También en uno de los circuitos, en este que aparece acá, hay una resistencia para proteger la salida, ya que este circuito no tiene protección contra cortocircuito. Después del 702 apareció el 709 con muchas mejoras, pero todavía, digamos, requiriendo compensación, conectar desde fuera condensadores de compensación. Y en muchos casos no era solo un condensador, sino que una red RC. Y el análisis pues podía ser un poco tedioso, ¿no? En el 68 apareció el 741, 1968, es decir, hace más de 50 años. Y en este caso el 741 pues ya contaba con un condensador interno de compensación de 30 picofaradios. Hay que mencionar que lo máximo que se puede poner adentro de un integrado son 80 picofaradios. Además, este condensador está pensado para que en este punto se vea pues el condensador Miller, la ganancia de
de esta etapa, formada por Q16 y Q17, es aproximadamente 500. De manera que en este nodo, entre este nodo y Tierra, se va a ver aproximadamente una capacitancia Miller de 30 picofaradios por 500, es decir, 15.000 picofaradios. Todo esto gracias al efecto Miller. Esto no lo descubrieron en la época de los circuitos electrónicos. Ya los operacionales de tubos llevaban el efecto Miller. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el 741 lleva 2 pines para compensación de offset. Ya que no necesita pines para compensación de frecuencia, pues queda espacio. En la versión de 14 pines, pues hay espacio para esto. Además, veamos qué más lleva. Bueno, esta zona en celeste es la protección contra cortocircuito. ¿Ya? Y además, vean que la entrada pues consta de 2 transistores a cada lado, ¿verdad? En pequeñas señales este punto está tierra, de manera que la resistencia de entrada pues sería 4 veces la resistencia de emisor multiplicado por beta más 1. ¿No? Y esto nos da para el punto de operación que se escoge para estos transistores, que es de unos 9.5 microamperios, nos da 2.2 mega. ¿No? Ya es una resistencia de entrada bastante diferencial, de entrada bastante buena. Aquí podemos ver si desarmáramos un 741, pues sin destruirlo, ¿verdad? Y lográramos ver pues qué es lo que tiene adentro. Y conseguimos un microscopio o una buena lupa, pues veríamos algo como esto, ¿no? La zona azul es el amplificador, el par diferencial de entrada. Ya habíamos visto que es algo complicado. Con su carga activa, esta zona es la segunda etapa de ganancia. 2 transistores y sus resistencias asociadas. Esta zona celeste, encerrada en este trazo celeste, es la etapa de salida. ¿Ya? Y la zona encerrada en verde es la protección contra cortocircuito. Ahí está esta gran zona. Para lo que es el tamaño del circuito, esto es bastante en términos de, digamos, de materiales. Este es el condensador de compensación de 30 picofaradios. Entonces, el diseñador original de los operacionales se rehusaba a desperdiciar todo este espacio por un condensador. Él pensaba, bueno, cualquier ingeniero puede hacer los cálculos de compensación. La verdad que la realidad no es así. Los ingenieros somos bastante practicones y si podemos escoger entre un operacional que ya trae dentro el condensador y no hay que hacer ningún cálculo y un operacional como el 702 que no trae el condensador y hay que hacer los cálculos, pues los ingenieros vamos a escoger un operacional ya compensado como el 741. En parte a eso se debe pues el éxito de este operacional. Cuando Whitlar dejó Fairchild, pues fue sustituido por el ingeniero que le ayudaba, Fullagar, o alguien que estaba por ahí. Y bueno, el desarrollo del 741 se le atribuye a ese ingeniero, ¿no? Digamos, uno pues puede pensar que el mérito realmente era de Whitlar, pero bueno, la historia le reconoce a Fullagar eso, ¿verdad? Cuando el 702 apareció, y aún el 741, pues todos estos operacionales integrados tuvieron que competir contra una generación de operacionales diseñados con la tecnología de tubos al vacío. El más famoso de esos operacionales era el K2W. Este en los años 50, cuando apareció, costaba unos $22 de mediados de los años 50, ¿no? Eso pues
no es poco dinero. Los dólares de esa época eran mucho dinero. Podemos asumir que pues unos 10 o 15 años después eso valía el doble o el triple, pero en todo caso no llegaba a los $100, ¿no? En cambio, el 702, el 709, el 741, pues cuando aparecieron costaban cientos de dólares. Hay que decir que en parte eh, el primer gran consumo de estos circuitos pues fue el programa espacial de la NASA, ¿no? Ya, digamos, fue el primer gran cliente que tuvieron, ¿no? Pues sobre todo los digitales, pero también los analógicos. Pues los que vean la película Apolo 13 van a ver que hay computadoras analógicas en la nave y utilizaban estos dispositivos, ¿no? Entonces ellos no tenían mayor problema en pagar cientos de dólares por los operacionales. Pero los estudiantes de universidades con limitaciones, aún en Estados Unidos, no podían permitirse andar experimentando con estos circuitos. De manera que muchos todavía usaban, pues, operacionales con tubos. Este es el circuito del K2W, ¿no? Digamos, usa dos tubos que eran muy populares. Los que estudiamos electrónica en los años 70, pues ocupábamos este tubo, se ocupaba en radios, aún en radios de carros. Y el número 12AX7, pues el 12 es la tensión de alimentación del filamento. Los tubos necesitaban un filamento, aquí está el símbolo, para calentar el cátodo, que era pues la parte del tubo que estaba construido para que al ser estimulada con calor emitiera electrones. Y pues dentro del tubo, todo esto está al vacío, la tecnología se llama tubos al vacío, está la placa, que usualmente está a una tensión mucho mayor que más positiva que la del cátodo, ¿no? En este caso, si seguimos la trayectoria, vean, está a más 300 voltios. Bueno, esto nos da una idea de las diferencias tecnológicas, ¿no? Estos operacionales funcionaban entre menos 300 y más 300 voltios. Y la salida permitía variaciones entre menos 50 y más 50 voltios. Aquí tenemos las dos entradas, pues obviamente la entrada es diferencial. El análisis sería igual que eh, lo que hacemos en la actualidad. Además, aquí está el par diferencial con tubos. Los MOSFET se parecen en su funcionamiento perdón, los tubos al vacío se parecen a los MOSFET, ¿ya? De hecho, ahora venden réplicas de tubos al vacío que lo que llevan adentro son MOSFETs. Y la mayor similitud es que son amplificadores de transconductancia, ¿no? Esta rejilla de control equivale a la compuerta de los MOSFET, ¿ya? Entonces la corriente de entrada aquí es cero, ¿no? Lo que hay es una corriente entre cátodo y las placas, ¿no? ¿Ya? Que puede ser muy grande, ¿no? Esta es la segunda etapa de ganancia. Pues sin entrar en mayores detalles, podemos imaginarnos que a lo mejor es el condensador Miller, ¿no? ¿Ya? Este operacional tiene una ganancia de 10.000 garantizada y el producto de ganancia por ancho de banda, es decir, FT, es de 300 kHz. A pesar de que los tubos son intrínsecamente indestructibles en comparación a un operacional integrado, aquí hay una protección contra descargas atmosféricas y cualquier otra cosa. O sea que esta cosa era indestructible, ¿no? Bueno, en el 741 todos los transistores son básicamente iguales, exceptuando pues que hay NPN y PNP. Pero la diferencia entre NPN y PNP pues es beta y el voltaje Erlin, ¿no? Ya sabemos de que adentro de un circuito integrado analógico se usa PNP solo cuando no hay otra opción. Generalmente los diseñadores prefieren NPN porque la ganancia y el voltaje Erlin son mejores.
pero los valores de IS son iguales. Esa es la IS estándar para todos los transistores del 741, exceptuando los transistores de salida y un transistor pues anómalo ahí que es Q13, ¿no? Ya vamos a ver eso en más detalle. En DC hay una rama de referencia donde se establece la corriente que los repetidores de corriente van a intentar copiar, ¿ya? Algunos a escala y otros no. La corriente de referencia, aquí está la rama de referencia. Las cosas están pensadas en el 741 para que esta corriente sea de 730 microamperios. Entonces Q13 es uno de los repetidores de corriente, pero Q13 consta realmente de dos transistores, Q13B y Q13A. Q13B tiene un IS que es el 75% de la IS estándar del resto del operacional, mientras que Q13A tiene una IS que es el 25% de la IS estándar. Hay que recordar que la IS estándar es de 10 a la menos 14 amperios. Entonces, así las cosas, si aquí hay, ya vamos a ver adelante, 730 microamperios, la corriente de colector de Q13B es 550 microamperios y la corriente de colector de Q13A es de 180 microamperios. Q13B polariza la segunda etapa de salida, mientras que Q13A polariza indirectamente la etapa de salida, ¿ya? La etapa de salida no se polariza, digamos, estrictamente por medio de repetidores de corriente, sino que se programa una tensión entre las dos bases y esa tensión pues controla las corrientes de colector de Q14 y Q20 usando la relación exponencial. Aquí tenemos los detalles de la polarización. La corriente de referencia, pues vean, se calcula como en base a la diferencia entre los dos niveles de alimentación, que son más 15 y menos 15, y las caídas emisor base y base emisor de Q12 y Q11. Y eso nos da los 730 microamperios. Se asumen caídas de 0.7 voltios en el emisor base. Esto, por supuesto, que es aproximado. Y luego, para la corriente IC10, pues vemos que las tensiones base emisor de Q11 y Q10 no son iguales. En este caso se usa la relación exponencial para encontrar pues, una relación entre las dos corrientes. Generalmente el diseñador ya sabe qué valor de corriente quiere acá. En este caso son 19 microamperios. ¿Ya? Y con ese valor de corriente, conocemos IREF y conocemos IC10, despejamos R4 y nos da 5K. Así procede el diseño en este caso. Aquí tenemos un análisis general en DC del 741. Aquí nos falta una conexión entre base y colector de Q8 que va conectado como diodo. Aquí en este caso, bueno, realmente el diseño de esta parte no es tan sencillo porque quien gobierna todo es Q8, ¿ya? Y quien repite es Q9, ¿ya? Eso no es tan evidente en primera instancia, pero bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Además, aquí vemos que está la corriente de referencia. Hemos sustituido la resistencia pues, por una fuente de 0.73 miliamperios. Y como ya hemos dicho que estos repetidores o espejos funcionan a escala, que hay 550 microamperios y aquí 180. Aquí está lo que decíamos. Digamos que gobierna a IC10. La corriente de colector de Q9 es la corriente que queremos acá en Q8. 2I significa es dos veces la corriente de colector de cada uno de los dos transistores del par diferencial. ¿Ya? Pero 2I incluye la corriente de colector de Q8 y dos corrientes de base, la de Q8 y la de Q9. Además,
Eh, si las tensiones emisor-base son iguales, las corrientes de colector son iguales. Entonces, de manera que la corriente que baja a la corriente de colector de Q9 es igual a la corriente de colector de Q8. Pero la corriente que alimenta el par diferencial es la corriente de colector más dos corrientes de base. Aquí está la diferencia. Entonces vemos de que la corriente de colector de cada transistor, en equilibrio hemos aterrizado las bases del par diferencial, es I. El valor de diseño lo establece, pues obviamente, el diseñador con la ganancia que desea y la resistencia de entrada que desea, porque I es la que determina eso. Y en este caso el diseñador ha decidido, full lagar, en teoría, que requiere 9.5 miliamperios. Si despreciamos las dos corrientes de base, vean las corrientes de colector de Q3 y Q4, aquí le faltó la identificación, es aproximadamente I, aunque aquí se va 2I entre beta. Entonces las cosas en el diseño, realmente los 19 microamperios es 2I entre beta más 2I entre 1 más 2 entre beta. De ahí sale realmente el valor de IC10. ¿Ya? Es decir, los 19 microamperios vienen desde este lado. Ahora, abajo de los colectores de Q3 y Q4, lo que tenemos es este circuito que está acá. Este es un repetidor de corriente. En este caso, esta técnica es para reducir el error en DC. Y bueno, así las cosas, vean, si se pueden despreciar las corrientes de base, pues básicamente Q5 y Q6 funcionan más o menos con los valores de I que tenemos ahí arriba. De manera que Q5 y Q6 pues van a ser la carga activa del par diferencial. En la etapa 2, ya hemos dicho que Q13B pues, es un repetidor de corriente. En este caso es la fuente de corriente que polariza a Q17. Y Q17 polariza a Q17 con 550 microamperios. Y pues si digamos los detalles, si despreciamos, si decimos que la corriente de emisor de Q17 es aproximadamente la corriente igual a la corriente de colector, y esta corriente en esta resistencia de R9 es igual a la suma de estas dos caídas entre R9, aquí está, ¿verdad? Entonces, y además el voltaje base emisor de Q17 lo podemos calcular por medio de la relación exponencial, todo esto lo conocemos. Entonces, la corriente de colector de Q16, que es el otro transistor de la etapa de ganancia 2, es aproximadamente igual a la corriente de emisor, sería igual a la suma de la corriente en la resistencia R9 y la corriente de base de Q17, que es la corriente de colector entre beta. Y eso nos da 16.2 microamperios. Finalmente, la etapa de salida. Allí se ha quitado todo lo que tiene que ver con sin el circuito de protección contra cortocircuitos. Y básicamente lo que mencionábamos es que con los 180 microamperios que bajan acá, se programa una tensión, bueno, la suma de las tensiones base emisor de Q19 y Q18, y esa tensión va a aparecer entre las dos bases de los transistores de salida, puesto que en equilibrio no hay corriente alimentando ninguna carga. Las corrientes de Q14 y Q20 son iguales y el análisis se puede simplificar. Aquí está el análisis. Vemos que así como están arregladas las cosas, en una primera instancia decimos, bueno, esta tensión puede ser de 0.6 voltios, con 0.6 voltios circulando en 40K, tenemos 15 microamperios, y si aquí llegan 180, pues ya que hay 15, aquí tendríamos 165 microamperios. Con estos 165 microamperios recalculamos la tensión base emisor y ya en la segunda iteración obtenemos valores bastante buenos. Ya al corregir las dos tensiones, debido a que mejoramos la estimación de la corriente,
vemos que la suma de las dos caídas equivale a 1118 milivoltios. Eso es lo que aparece entre las dos bases. Esta es una forma distinta de polarización. Esto quiere decir que la diferencia de tensión entre las dos bases es igual a la suma de las caídas base emisor y emisor base. Puesto que las dos corrientes son iguales, pues podemos decir que 1118 milivoltios es igual a 2Bt logaritmo natural de una de las dos corrientes, y de ahí podemos despejar el valor de las corrientes de reposo de la etapa de salida. Vamos a ver más tarde en el curso pues que a esto se le llama polarización en clase AB. ¿Ya? Es una forma de polarización que optimiza la eficiencia energética y reduce la distorsión. Aquí tenemos un resumen en DC de lo que hace el 741. Pues es una diferencia notable de nuestro humilde amplificador operacional que haremos pues, en el laboratorio 3. Aquí están las referencias. Las figuras vienen de la 7ª edición de Cedra, la cual se puede hallar pues, en internet. Aquí comercialmente, pues, digamos, solo se distribuye la 5ª edición, por eso no tenemos el libro, pero desearíamos tenerlo. Luego todos los detalles históricos pues vienen de ese artículo del IEEE, Tales of the Continuum, una historia pues de los circuitos integrados analógicos. Es interesante pues poderlo consultar y descargarlo. Se puede consultar en varios sitios, pero generalmente hay que pagar. Varios sitios, incluyendo el IEEE. En Opera, IEEE pues se puede descargar, pero hay que pagarlo. Pero ahí está este sitio en el que está gratis de momento, ¿no? Ya. Bueno, es todo. Ya. Continuaremos en la siguiente presentación con el análisis en pequeñas señales.